y real, poderoso, quiero hacerte unas preguntas sencillas, muy sencillas. Vas a recordar tus tiempos del kinder, pero es importante estar seguros de lo que vemos, de lo que entendemos. Entonces, estas preguntas son muy sencillas. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo opuesto a esa palabra, lo opuesto a ese concepto. ¿Sale? Vamos a probar. Luz. Oscuridad, muy bien. Si yo les digo blanco, si digo frío, caliente. Si yo digo mucho, si yo digo cristianismo, ok. Ese es el punto, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué es lo opuesto al cristianismo? Por ahí escuché a alguien que dijo satanismo. ¿Cómo? Ateísmo. Tenemos diferentes opiniones, ya no fue tan coral como calor o caliente, mucho, frío, ya no fue tan coral, eso es como obvio. Pero cuando hablamos de cristianismo, pensar en lo opuesto nos confunde. Algunos pensamos que es satanismo, otros pensamos que es ateísmo. Hay muchas ideas y seguramente podríamos sacar una lista larga, pero ya no fue tan homogéneo el concepto, ¿sale? Y no es homogéneo porque si sabemos bien lo que es frío, vamos a saber bien lo que es su opuesto, que es calor o caliente, ¿sale? Pero del cristianismo podemos tener conceptos distintos. Entonces por eso nuestro opuesto es distinto. Y justo hoy quiero hablarte de qué es el cristianismo en realidad, porque en teoría tú y yo somos cristianos. Y si somos cristianos tenemos que saber lo que es el cristianismo para saber si nos estamos comportando como cristianos, para saber si estamos caminando como cristianos, ¿sale? El término ismo, o esta terminación ismo, se refiere a sistemas de pensamiento. También se puede referir a corrientes o movimientos. Si tú piensas ahorita en palabras que terminan en ismo, te vas a dar cuenta que encaja en alguna de estas formas. O está hablando de un sistema de creencias, o está hablando de una corriente, o está hablando de un movimiento, o algo que comparte cualidades, ¿sale? Un grupo de cosas que comparten cualidades. Algunos ejemplos, por ejemplo, hablando de política o gobierno, seguramente escuchas en las noticias el capitalismo o el comunismo, o siendo más locales y sin sacar banderas de colores ahorita, pero priismo, panismo, morenismo, ¿sale? O sea, es una corriente política, cultural. Si hablamos de religión, budismo, catolicismo, ateísmo, ¿sale? Es una corriente, es un movimiento, un sistema de creencias. Satanismo es otra religión. Si hablamos de arte, cubismo, renacentismo, realismo, y hay un montón de ismos, me explico. Entonces, el término ismo se refiere a un sistema de creencias, una corriente o un movimiento, y ahí entra el cristianismo. ¿Qué cualidades o cuáles son las bases, la esencia del cristianismo? Claramente en el término cristianismo aparece el nombre de Cristo. ¿Estamos? ¿Sale? Entonces, ¿cómo que sugiere? Obviamente que el cristianismo tiene que ver con Cristo. Curioso que no se llama jesuismo o yeshuismo, se llama cristianismo. El término Cristo nos va a dar una idea de por qué se llama cristianismo. ¿Sabes lo que significa el término Cristo? ¿Sabes? No era su nombre como tal, su nombre era Jesús. Pero le decían el Cristo. Y cuando le dicen Jesucristo es Jesús el Cristo. Entonces Cristo
tiene un significado, te lo voy a compartir, no sé si aparezca en las pantallas, si no pon atención. El término Cristo proviene del griego antiguo Christos y significa el ungido. Es la traducción literal del hebreo Mesías, ¿sale? Entonces, ¿me cachas lo que es Cristo? Cristo es el ungido, o en hebreo era el Mesías. También a veces le llaman el elegido. ¿Hasta ahí me sigues? Ok. Pero esto de el ungido no te dice mucho a menos que entiendas la cultura hebrea. En Israel se ungía a ciertas personas en específico. En el Antiguo Testamento tú puedes ver que a varias personas se les unge, personas específicas. Y se les ungía para ser reyes, o ser sacerdotes, o ser profetas, ¿sale? No es como que estaba un día el pueblo reunido y el sacerdote se emocionaba y agarraba el aceite de la unción y así lo aventaba con un aspersor para que le llegara a muchas personas. No, porque el ser ungido significaba que estaba siendo elegido. De entre una multitud eras elegido para una tarea. Eras apartado para algo. Incluso se ungían las cosas del templo. Lo que iba a ser para el templo era ungido y no lo podías usar para otra cosa. Eras apartado para un propósito especial. Entonces, cuando hablamos de Jesús, el Cristo, estamos hablando de que Cristo fue apartado, fue elegido para una tarea en específico. ¿Ok? Y hasta allí todo bien. Y hay que preguntarnos para qué fue elegido Cristo. Ok, es el ungido, es el elegido, es el Mesías, el Cristo, en el idioma que lo quieras decir, pero Él fue elegido para algo. Y quiero que vayas conmigo a la Biblia porque vamos a ver para qué fue apartado Jesús. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Y mientras lo buscas, quiero platicarte un poquito del contexto. Antes de que empecemos a leer esto, quiero que entiendas en qué momento Jesús dijo esto. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? Y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. O sea, allí iba algo importante. Este es mi Hijo amado y me complazco en él. Imagínate escuchar la voz de Dios desde los cielos en el bautismo de esa persona. Vemos en la Escritura que muchas personas estaban siendo bautizadas en ese momento. Sí lo has leído, ¿no? Que Juan el Bautista bautizaba y la gente se arrepentía y habían filas y Juan el Bautista estaba bautizando. Pero de repente cuando le toca a Jesús ser bautizado, pasa algo que marca una diferencia. No pasó con todos los demás, pasó con él porque él había sido elegido para algo. Y después de que es bautizado, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y es tentado. ¿Te acuerdas que fue tentado Jesús en el desierto? Y el diablo lo prueba con varias cosas. Y cuando Jesús baja del desierto, sucede lo que vamos a leer. Está en el versículo 13 al 19. Te pido que lo leas conmigo. Lucas 4, del 13 al 19. Entonces Jesús estaba siendo tentado y luego dice esto: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, luego volvió a insistir. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Aquí hago una pausa, porque sabes, por muchos años yo intenté ser un cristiano que no se congregaba, y cuando leí este versículo me molestó mucho, porque dije, se me están acabando los argumentos para pensar que puedo ser un cristiano autónomo, independiente, porque Jesús, el Cristo, tenía la costumbre de congregarse. Cierro paréntesis.
Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. Y dar vista. ¿A quiénes? A los ciegos. A poner en libertad. ¿A quiénes? A los oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Imagínate por un momento que tú eres parte del pueblo de Israel, como le pasó a David, y de repente va un profeta a tu casa, le pide a tu padre que forme a todos tus hermanos, y tú pasas tan desapercibido para tu propio papá que ni siquiera te llama a ti, y a ti te dice: mira, tú ve a cuidar las ovejas, aquí estas cosas importantes son para los demás, ¿no? Pero Dios tiene un propósito tan claro contigo que le dice al profeta: estos no son todos, aquí está el que yo he elegido y no está aquí. Entonces mandan a llamar, le preguntan: oye, Isaí, ¿son todos? Y él dice: bueno, pues hay uno, pero pues créeme que ese no es. Y lo mandan a llamar. Imagínate que a ti va un profeta a tu casa y te llaman, y tú sabes que el profeta, porque trae su cuerno lleno de aceite, y solamente lo saca cuando va a ungir a alguien. No es algo que él traiga siempre, es un instrumento para un momento específico y especial. Y si va a tu casa y tú te das cuenta que Dios lo envió para ungirte para algo, quiero que trates de imaginar cómo te sentirías. Imagínate la cara de tus hermanos, la cara de los vecinos que vieron llegar al profeta. La gente anhelaba hablar con el profeta porque podía sanarlos, podía hacer milagros. Y ver que el profeta llegó a tu aldea, a tu cuadra, preguntando por ti. Piensa en eso. Imagínate al profeta conocido por todo el pueblo, tocando puertas y preguntando: oigan, ¿saben dónde vive Arturo Tapia? ¿Alguien sabe? Y Chayito por ahí en el jardín, en el parque de la colonia, y escucha que andan buscando a Arturo Tapia. El profeta anda buscando a Arturo Tapia. O que anda preguntando por Lili Vizcarra. Oye, y anda tocando ahí las puertas. Entonces empieza a alborotar la colonia sabiendo que el profeta te anda buscando a ti. Y cuando por fin tú te enteras, el corazón empieza: ¿para qué? ¿Para qué me están llamando y me van a ungir? Y este hombre de Dios tiene poder. Si cuando a veces aquí en la iglesia, así sin planearlo, les digo: fulanito pasa, que empiezas a preocuparte, ¿no? O si de repente vienen visitas, hermanos que tienen una unción fuerte del Espíritu Santo, y de repente dicen: ven, quiero orar por ti, que esa persona diga: yo quiero orar por ti. Wow, sabes que algo especial va a pasar. Pero a veces en nuestra naturaleza humana, cuando el Señor te elige para algo, puede que tu reacción no sea la correcta, porque a veces cuando eres elegido para algo, pasas así como: ya ven, les dije que yo estaba bien, a mí me eligieron. Imagínate la reacción de David, de que ninguno de sus hermanos, los que eran soldados, los que eran guerreros, los que su papá obviamente, claramente amaba más que a él. Imagínate cuando el profeta manda a buscarlo. Imagínate cómo llegó David, así como: no querían que estuviera, me mandaron a cuidar las ovejas y el profeta mandó por mí. Y a veces cuando tú sabes que Dios te elige, que Dios pone una gracia sobre ti que no puso sobre tus vecinos. Piensa en tus vecinos no están sentados aquí ahorita, la mayoría de ellos. Hay personas en tu familia que ahorita están viviendo lejos de Dios. Y tú y yo
no me preguntes por qué, no entiendo por qué fuimos elegidos por Dios y puso su espíritu en nosotros, pero nos eligió con un propósito. Y el propósito no fue levantar tu nombre por encima del nombre de tus hermanos. El propósito de elegir a ciertas personas y no a otras para que estemos aquí en este momento no fue para exaltarte a ti. Y Jesús mismo está hablando acá, y muchos de nosotros podríamos pensar que Jesús fue elegido para imponer su gloria y su potencia en Nazaret. Y Jesús empieza su ministerio siendo muy claro de para qué lo ungió el Señor, para qué lo eligió el Señor. Y acabamos de ver para qué. Y había ciertos términos en los que yo enfatizaba, y te los voy a leer. Los términos en los que yo te pedí que enfatizaras fue en: me ha ungido para algo hacia los pobres, algo hacia los cautivos, algo hacia los ciegos, algo hacia los oprimidos. Ninguno de estos propósitos tenía que ver con Jesús. Aquí no dice, me ha ungido para poner mi nombre sobre todo nombre. Allí no dice eso, lo dice más adelante. Aquí no dice, me ha ungido para poner a todos mis enemigos debajo de mis pies. No, su primer propósito por el cual fue ungido tenía que ver con otras personas, ciegos, oprimidos, cautivos. Incluso el último, cuando dice, me ha enviado a pregonar el año de favor del Señor, no tenía que ver con él. Entonces aquí Cristo te está explicando por qué es el Cristo, para qué fue ungido, para qué fue apartado. Cristo significa ungido, apartado para una misión. ¿Qué misión? Según lo que describe aquí en Lucas, su misión tenía que ver con otros. Jesús fue ungido, fue elegido para vivir para otros, en términos muy sencillos, ¿ok? Estamos hablando de qué es el cristianismo. El cristianismo es un sistema de creencias, es una corriente, es un movimiento que trata de seguir a Cristo. Y Cristo fue ungido, fue elegido para vivir para otros. No sé si me explico, no sé si estás entendiendo un poco mejor lo que es el cristianismo. Y si tú piensas que estoy sacando conclusiones conceptuales, términos de palabras en español y sus raíces en griego, olvida todo lo que te acabo de decir los últimos 15 minutos y acompáñame por favor a Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Aquí Pablo le está explicando a los filipenses con palabras más elegantes lo que estoy tratando de explicarte en este momento. ¿Ya lo tienes? Dice así Filipenses 2 del 5 al 11: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como que algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, ahora sí, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, porque ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Es muy interesante cómo Pablo le habla a los filipenses y empieza diciéndoles, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y déjame decirlo para nosotros mismos. Como cristianos, la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Es el único sentido que tiene el concepto cristianismo, que tengas la misma actitud de Cristo, del ungido. Que tu sistema de vida, tu forma de ver la vida, tu forma de vivir la vida, sea la misma que la de Cristo. Y Pablo aquí explica que mira, Jesús ya era Dios, siempre fue Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús es Dios. Y dice que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que con el propósito de salvarnos a ti y a mí, se humilló, se rebajó voluntariamente, tomó forma de siervo, o sea, no cualquier humano, no bajó como un humano rey, no, bajó como un humano siervo para servir a su creación. Se humilló hasta lo mínimo y dice, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, una muerte vergonzosa. El cristianismo no es otra cosa más que decidir voluntariamente vivir nuestra vida con la misma actitud de Cristo. Vivir nuestra vida para otros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees? Para el mundo, el que yo te diga, mira, no está bien que vivas tu vida para ti. Tienes que vivir tu vida para otros, para el beneficio de otros, para ayudar a otros, para levantar a otros. Para el mundo eso es una locura. Estás mal, masticas agua o qué te pasa, qué hay en tu cabeza. Es una locura. Es más, mira, olvídate del mundo, porque la Biblia dice que Jesús venció al mundo. Para tu carne, para mi carne es una insensatez, una incoherencia, la peor barbaridad que se te pueda ocurrir. Para tu carne es tratar de vivir para otros, enfocar tus esfuerzos en otros, sacrificarte por otros. Para nuestra carne es, estás mal, yo no juego, yo no participo en eso. Quiero que vayas conmigo allí mismo en Filipenses 2, vamos al versículo 13 y 15. Bueno, 13 al 15. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. No te sientas mal en tu naturaleza, ni de chiste vas a querer vivir para otros, morir para otros o esforzarte por otros. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo. Dice, tanto el querer como el hacer lo produce Dios, para que se cumpla su buena voluntad. Este asunto de vivir para otros es la voluntad de Dios. Y luego dice, sí, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¿Por qué crees que dice que en medio de una generación torcida y depravada brillamos como estrellas? Mira, yo sé que estás guapo y guapa, pero no se refiere a eso. Dice que brillas como estrellas y tú sales en la noche en un lugar menos contaminado que la ciudad. En Amealco, en Huimilpan, te asomas en la noche, ves todo oscuro y estrellas brillando, las identificas, porque son distintas, tienen luz y el resto del cielo está oscuro. Y lo que está diciendo acá es, mira, si ustedes viven con la actitud de Cristo,
van a brillar en medio de una generación torcida y depravada, porque todo el mundo vive para su beneficio, para sus intereses. Y como cristianos, si vivimos para otros, brillamos, te notas, chocas con la corriente, porque es totalmente opuesto el rumbo del mundo y el rumbo de tu carne respecto al rumbo que Dios quiere que tomes, porque aquí dice que es su buena voluntad. Y te decía que no es algo que va a surgir de ti, no se trata de que seas buena persona, por muy buena persona que seas, si es que eso existe, en algún punto dices, no, yo velo por lo mío, especialmente si alguien empieza a ser abusivo, si alguien por quien tú te quieres sacrificar o esforzar no te está devolviendo bien, dices, llégale, yo no voy a estar esforzándome por alguien que no lo valora. Esa es nuestra lógica, la lógica de nuestra carne, la lógica del mundo. Vamos al versículo 17 del mismo Filipenses 2. Cuando puedas, léelo completo. Filipenses 2:17. Pablo les está diciendo a los filipenses cómo él está derramando su propia vida por ellos. Y dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. O sea, Pablo no está predicando algo que no esté haciendo, le está diciendo, ustedes saben que yo mismo estoy derramando mi vida por ustedes. El cristianismo es esto. El cristianismo no es haber creído en Cristo para que tus pecados fueran perdonados. Esa es la entrada al cristianismo. Eso es lo que te adopta como hijo de Dios. Pero el cristianismo está, este movimiento, este sistema de entendimiento, este sistema de creencias, es que vives tu vida para otros. Para este mundo, para nuestra cultura, para nuestra carne, es una locura esto. Es un suicidio. Te consideran un demente si tú dices esto en tu salón de clases, en tu trabajo. Dices, estás mal. La cultura en el mundo es sigue tu corazón, ¿no? Puedes buscar canciones, telenovelas, películas donde el mensaje final es sigue tu corazón. Vela por tus intereses, que nadie te haga menos. Sigue tus sueños. Que nadie te diga que no puedes lograrlo. Que nadie estorbe. Si tú realmente lo quieres, persigue eso, lucha por eso. Pasa encima de lo que sea necesario. ¿No es esa la cultura? Es eso. Persigue tus sueños, persigue tus metas. Que nadie te diga que no, tú eres el mejor. Totalmente opuesto a lo que estamos viendo aquí. Para que te relajes un poquito, vamos a practicar de nuevo. Si yo te digo luz, oscuridad es lo opuesto. Blanco, frío, mucho, cristianismo, lo opuesto a cristianismo. Si cristianismo es vivir para otros, ¿qué es lo opuesto de vivir para otros? Vivir para ti. Hasta ahí estamos claros. El cristianismo es vivir para otros, lo opuesto del cristianismo es vivir para ti. Y eso tiene una palabra. ¿Y qué crees que casualmente también termina en ismo? ¿Alguien lo puede decir? Egoísmo. El término ego significa yo. Párale de contar, yo. Egoísmo es yoísmo, o sea, yo. Todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que evalúo, todo lo que decido, todo lo que elijo, todo lo que planeo,
todo lo que persigo, yo estoy en el centro. ¿Cómo me va a ir a mí en ese asunto? Si tomo esa decisión, ¿cómo me va a impactar a mí? Si me piden que haga algo, ¿yo qué beneficio obtengo? ¿O cuánto me va a costar? Yo también solía pensar que lo opuesto a cristianismo era satanismo, pero no. También solía pensar que lo opuesto al cristianismo era el ateísmo, pero no. Tanto el satanismo como el ateísmo son hijos del egoísmo, porque tú estás en el centro. ¿Quién decide ser ateo? ¿Eres ateo por gracia de Dios? Eso es incongruente, ¿no? Si tú decides ser ateo, tú decidiste. Si tú decides ser satanista, tú decidiste. Es decir, tú estás en el centro de todas esas decisiones. Curiosamente, cuando venimos al cristianismo, el paso 1 para el cristianismo es: considérate muerto. Rindo mi vida, me salgo del trono, tú eres Dios, tú eres el Señor de mi vida. Lo que dice la palabra, que para que tú y yo seamos adoptados como hijos, es: reconoce que tú merecías la muerte, reconoce que estás lejos de Dios, que estás frito, no tienes opción, no tienes salida, pero el Señor te ama tanto que pagó el precio, y la muerte que te tocaba a ti y a mí, la pagó Él. Y es tu último istmo cuando llegas a Jesús. Debería ser. Cuando tú decides: tú eres Dios, te doy la autoridad de mi vida, tú eres el Señor, es que tú te sales y le dices: ok, Señor, explícame cómo se hace esto. Ok, Señor, ¿cómo decido? ¿Cómo elijo? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué cosas no? ¿Qué es pecado y qué es no? Y empezamos a aprender. Y si hay un montón de ocasiones en las que por la inercia de la vida estás haciendo cosas que no honran a Dios, aun cuando eres hijo de Dios, porque a veces ni te has dado cuenta. Hace un domingo estábamos platicando con unos amigos saliendo de la iglesia, y Dani mencionó a una persona, una amiga en común de hace años, y en cuanto él la mencionó, tuve un flashback de cosas que yo hice incorrectas, tratos que tuve con esta persona, donde yo fui irrespetuoso, arrogante, necio. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo: tienes que entregar eso. Y ahí yo hice una pausa en la charla, porque todos estábamos platicando y compartiendo tostaditas, y fue: Señor, perdóname, no debí ser así, no debí hablar así. Y fue entender y reconocer: tú eres Dios. Nadie me estaba, Dani ni sabe, nadie me estaba diciendo: hey, eso que hiciste no está bien. No, es el Espíritu Santo presionando y diciendo: eso tienes que entregar. Y constantemente en nuestra relación con Dios, el Señor va a tocar cosas que tú ni te habías dado cuenta, o ni te acordabas, o ni entendías que estaban mal. Pero cuando tú, por gracia y por guía del Espíritu Santo, eres convencido de tu pecado, como Él es el dueño, entregas, pides perdón, renuncias a eso, ¿sale? Entonces, tenemos que entender eso. Lo opuesto a cristianismo es egoísmo. Lo opuesto de vivir para otros es vivir para ti. Y todas las demás cosas o encajan en seguir a Cristo, o encajan en seguir tu propia voluntad. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿por qué tiene que tentar? ¿Por qué no solamente maldice y arruina tu vida? No, porque tiene que pasar por tu voluntad. Satanás nada más te hace el favor de sugerirte cosas, pero quien decidió en el Edén y quien decide en tu vida eres tú. Por eso llegó tan amable, con palabras elocuentes, para tratar de convencer tu mente y tu decisión. Con Adán y Eva les dijo: oye, ¿a poco les dijo eso? Ay, ¿cómo crees? La verdad es que Dios no quiere que seas
igual a él, y por eso te está poniendo esta prohibición. Y entonces Eva decide, su ego, su yo, decide. Y luego le comparte la brillante idea a Adán, y Adán también pudo haber dicho, no, mi reina, estás bien guapa y eres la única en todo el planeta, pero no, Dios va primero. Y no, también él decidió, y no fue culpa de Eva, no le eches la culpa a tu esposa. Adán decidió. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, va al mismo punto, su voluntad, y le dice, mira, si tú me adoras te voy a dar todo esto. Si tú haces, si tú decides, estaba en la cancha de Jesús la decisión. La voluntad es algo clave. Lo opuesto al cristianismo, lo opuesto a vivir para otros es vivir para ti. Que tú estés en el centro, que tu voluntad sea el centro. Vivir para ti es más peligroso de lo que piensas. Y es importante que te asegures de que no evalúas las cosas pensando solamente en ti. Que no eliges pensando primero en ti. Que no juzgas las cosas o las personas pensando en ti. Que no vives esencialmente a partir de ti. Es importante que lo hagas, hermano, hermana, familia, porque el vivir detrás de tu voluntad, insisto, es más peligroso de lo que piensas. Y es más silencioso, se oculta más, se camufla más de lo que piensas. Es importante que en las decisiones que estás tomando, en las actitudes que estás tomando, en las cosas que estás emprendiendo, evalúes si estás decidiendo, juzgando a partir de ti. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me beneficia? ¿Qué me va a costar? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué se va a llevar el otro y que yo no? Si estás evaluando así cosas, hay un riesgo más fuerte del que piensas. Ahora, cuando hablamos de vivir para otros, no te confundas con el altruismo y no te confundas con las obras. El altruismo, otro ismo, es esto de que te la pasas donando dinero, donando cosas, te quitas tu camisa, te la regalo, te quitas tus tenis, son para ti, haciendo cosas para beneficio de otros. Eso es altruismo. Y el vivir por obras, que es mucho de lo que hacían los judíos, era hacer cosas específicas para obtener el favor de Dios, para ganarse un nivel espiritual. Entonces no confundas el vivir para otros desde la perspectiva de Cristo con altruismo o con vivir por obras. Y quiero que leas un par de versículos conmigo que nos van a ayudar a no confundirnos. Vamos a ir a Mateo 6, versículos del 1 al 4. Esto va a hacer que caigan muchos de tus influencers, de tu pedestal. Mateo 6 del 1 al 4 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Tú puedes meterte a la página de Bill Gates o de Elon Musk o de Mark Zuckerberg, de tipos que
gobiernan todas las tecnologías, ¿no? Y imagínate la cantidad de dinero que reciben estas personas. Y cuando ves su biografía dice experto en tecnología y ¿cuál es la palabra que ocupa? Filántropo, ¿no? Altruista. Y todas sus ganancias de los chorrocientos mil millones de pesos que le caen cada segundo, dona el 98% a la caridad, ¿no? Y efectivamente están ayudando y genial que tomaron esa decisión porque no es fácil tomar una decisión de tanto dinero, asignarlo a ciertas cosas. Pero, según Jesús, ibas bien, ya habías hecho la parte más difícil, nomás, mira. O sea, si no lo estuvieras vociferando, gracias por el término. Mira, el Señor te bendeciría como no tienes idea. Pero ¿qué crees? Pues ya te llevaste toda la recompensa que te corresponde porque ya fanfarroneaste al respecto. Entonces, el vivir para otros de Cristo no es esto de doy y doy y doy y doy y miren cómo sufro porque doy tanto, porque eso ya es otra forma de egoísmo. Lo que quieres es miren lo bueno que soy, homenajéenme, échenme porras, reconozcan lo buena persona que soy. Es otra forma de egoísmo, ¿sale? Y mira lo que dice en Efesios 2 del 8 al 9, sé que lo sabes, pero quiero que lo veas desde estos lentes del egoísmo. El egoísmo está en más cosas de las que nos damos cuenta a veces. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie fanfarronee, para que nadie alimente su ego, de que Dios me ama, Dios me bendice por mis obras. ¿Ves de nuevo al egoísmo allí a flor de piel en todo lo que da? El vivir para otros no es hacer obras para lograr algo, porque eso produce jactancia o vanagloria, otra forma de egoísmo. El vivir para otros de Cristo, el vivir para otros del cristianismo, tiene a Dios en el centro y es su propósito que las personas lo conozcan y alcancen los propósitos eternos que Dios tiene para ellos. Ese es el vivir para otros del cristianismo. Y de hecho pedí que lo pusieran en las pantallas, para que tú tengas bien claro en qué consiste el vivir para otros desde el punto de vista de Jesús. No se trata de que la gente solucione todos sus problemas. No se trata de, mira, voy a vender, mira, la comida que me sirvió hoy mi esposa no me la voy a comer yo, se la voy a dar a alguien. Y lo hago diario, y como lo hago diario muero de hambre porque yo nunca comí, me la pasé dándole a todos los demás. No se trata de eso. Se trata de que vivas para otros teniendo a Dios en el centro de tu vida. Dios es la autoridad de todo lo que estás decidiendo y haciendo, y aún estos actos de altruismo, esos actos de bendición son guiados por el Espíritu. Y cuando tú quitas a Dios de la ecuación y lo haces solamente por sentirte buena persona, por ganar obras, entonces de nuevo es egoísmo, quieres obtener un beneficio hasta de Dios o de las personas, ¿sale? Mira lo que dice en Mateo 22 del 37 al 40. Aquí Jesús nos deja bien claro lo que es el cristianismo. El mismo Cristo te define lo que es el cristianismo. Mateo 22 del 37 al 40. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tú puedes ser la persona más altruista del planeta,
Tú puedes ser Mr. Beast, o ¿cómo se llama el de YouTube? Tú puedes ser él. Pero si Dios no está en el centro de tu vida, ¿qué crees? Te brincaste el primer mandamiento, te brincaste al segundo. Es como cuando quieres pisar el escalón número 8 sin pisar los primeros 7. El primero es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, todo lo que eres está puesto a los pies de Dios y lo amas siguiendo lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él filtra, lo que Él dice está bien, está mal. Si estás en eso, uno de esos mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No pienses solo en ti, que no decidas solamente alrededor de tus preferencias o necesidades o prioridades. Entonces, esto es el cristianismo. Cuando hablamos de vivir para otros, significa que tu voluntad muere, estás muerto, estás muerta. Y para el primero, para el que vives, es para Dios, es otro. Dios cuenta como otro, vives tu vida para otro, para Él primero. Y después, en consecuencia, vives para el beneficio de otros, hablando del reino. Tu objetivo es que así como tú estás conociendo a Dios y tu vida está girando alrededor de Dios, tu objetivo es que la persona, su vida también gira alrededor de Dios. Y vas a hacer todo lo que esté en tus manos, todo lo que esté en tu terreno, para que esa persona conozca a Dios y viva su vida para Dios. Eso es el cristianismo, no hay otra definición, no hay otro sentido. Cualquier cosa cae en esto. Vives para Dios primero y luego haces todo lo que esté en tus manos para que otros vivan para Dios y les ayudas. Mira lo que dice Juan 3:16, ¿te lo sabes? Sí, te lo sabes, también hasta te sabes el 17, yo creo. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Te acuerdas de Cristo? Aquí te está diciendo para qué vino Cristo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es su propósito. Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y tú y yo, como seguidores de Jesús, como cristianos que viven en este sistema de entendimiento, sistema de creencias, detrás de Cristo, nuestro propósito es que las personas conozcan a Jesús, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Es nuestro propósito. Y sé que te sabes esos versículos, pero siempre los citamos recordando la grandeza de Jesús y cómo nos salvó. Pero ¿qué crees? ¿Qué es lo que tenemos que estar persiguiendo? Cada vez que tú te acuerdes de Juan 3:16, da gracias que no te toca morir a ti como le tocó morir a Jesús. Su sacrificio fue suficiente para nosotros y para todos los demás. Pero nos toca hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las personas reciban eso. Si yo te digo luz, oscuridad. Si te digo blanco, si te digo frío, si te digo ayuda, ¿qué es lo opuesto a ayuda? Estorbo. ¿Algún otro opuesto a ayuda? Podría ser, no haces nada, ¿sale? No le estorbo, tampoco le ayudo. Es otra forma opuesta, ¿sale? Según el proverbio, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Pero sí, también puede ser indiferencia, no hago nada al respecto, ¿ok? Y quiero que veas lo que dice la Biblia, enfatizo, quiero que veas lo que dice Jesús acerca del propósito que tenemos como seguidores de Él, de que nuestro propósito es ayudar a que la gente conozca a Dios, crezca en Dios, desarrolle su fe, reciba dones, los aprenda a usar, los ejerza. Esta es nuestra chamba como discípulos de Jesús, compartir salvación y luego ayudar a que la gente crezca. Ese es nuestro propósito. Y aquí Jesús, en algo que vamos a leer ahorita,
te da su opinión de cómo Él ve cuando tú ayudas a alguien para que logre este propósito, cuando tú vives para que otros conozcan a Dios. Y lo que Él piensa cuando tú le estorbas a alguien o le complicas a alguien que conozca a Dios y crezca en Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos, capítulo 9, versículos 41 y 42. Marcos 9, 41 y 42. Aquí a Jesús le estaban diciendo: oye, nos encontramos a otras personas que predican en tu nombre y están sanando enfermos en tu nombre, y no eran discípulos, no eran de los 12. Y dice: ¿quieres que vayamos y los reprendamos? Y Jesús les dice: no, quien no está contra nosotros está con nosotros, es amigo. Y después de decir eso, dice esto en el versículo 41: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. No sé si has visto las piedras de molino. Si traes datos, ponle ahí en Google, piedra de molino. Si no traes datos, al rato en tu casa lo buscas. Son unas piedrotas y usualmente tienen un agujero en medio donde se pone el eje. Entonces allí van a amarrar la cuerdita, amarrar al cuello y al agua. Y quiero que entiendas esto en el contexto de lo que estamos estudiando y en el contexto en el que Jesús lo dijo. Le preguntan: hey, hay otras personas predicando en tu nombre, sanando enfermos, guiando a la gente a que conozca al Padre. Es decir, están haciendo lo que hacen los cristianos, están siguiendo al ungido, están replicando lo que hace el elegido, que fue elegido para que la gente conozca a Dios, sanar a los enfermos y ayudarlos a crecer en su relación con Dios. Ellos lo están haciendo también, le dicen los discípulos a Jesús: ¿quieres que los reprendamos? Y Jesús les dice: no, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Y dice: es más, les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua a estos pequeñitos que están creyendo en mí, dice, el Padre les va a recompensar. Un pequeño vaso de agua, agua fresca. No estaba hablando de agua viva, está hablando de un ejemplo tan sencillo. Jesús diciéndote: la cosa más pequeña que hagas para contribuir a que alguien siga conociendo a Dios, a que alguien crezca, la cosa más pequeña que hagas, el Señor te la va a recompensar. Punto y aparte. Dice: pero cualquiera que haga tropezar a estos pequeñitos, dice, mira, me enojo tanto, me produce tal molestia, mi corazón se enciende tanto que más le valdría que le ataran una piedra de molino y lo echaran al mar. Mira, le va a ir mejor, la va a pasar mejor allí que si yo lo enfrento por lo que acaba de hacer. Es Jesús hablando, iglesia, no es Paco escribiendo palabras rudas en su momento más enojado. Es Jesús que nos está diciendo: mira, yo vine a esto, vine a que la gente me conozca, vine a que la gente crezca en mí, crezca en la fe, se desarrolle. A eso vine, a quitar todos sus pecados para que tengan libertad de conocer al Padre, porque esa es la vida eterna. Y tú tienes que hacer lo mismo. Y si tú, cualquier cosa pequeña que hagas para que otros me conozcan y otros crezcan y maduren en su fe, cualquier cosa que hagas la voy a recompensar. Pero si llegas a hacer que alguien tropiece, si llegas a hacer que alguien dude, que a alguien se le complique, mira,
Mejor ve y amárrate tú solito la piedra, porque eso me enoja. Iglesia, el cristianismo no tiene que ver contigo, tú estás muerto. Hace algunas semanas les decía a mi grupo que alguien me había preguntado si me ofendí con alguna cosa que pasó y le dije, un muerto no se ofende. A veces sí me ofendo, ¿no? Pero me acuerdo, ahí estoy muerto. Y un muerto no debería ofenderse. Oye, ¿cómo te vas a vengar de eso que hicieron? Un muerto no se puede defender. Si tú te consideras muerto para el mundo, mira, obviamente no somos de hule, a veces hay cosas que nos sacan de onda, nos entristecen, nos enojan, pero acuérdate rápido que estás muerto. Acuérdate rápido que ya diste tu vida y que el que venga es el Señor, dice, mía es la venganza. Entonces no tienes que andarte tú defendiendo ni velando por tu honor. Y cuando tú hagas que alguien se enoje, que alguien tropiece, corre a pedir perdón, corre a solucionar las cosas. Mira, si tú crees que pedir perdón es difícil, yo creo que ha de ser más difícil respirar bajo el agua con una piedra de molino atada al cuello. Y es el mismo Jesús que dijo, cuando tu hermano peque contra ti, ve y trata de solucionar las cosas, ve rápido, dice, porque Él sabe lo que pasa si no. Esto es el cristianismo, tú viviendo con Dios en el centro, muerto a tus búsquedas, a tus preferencias, a tus intereses terrenales, y es haciendo todo lo que está en tus manos porque otros crezcan. ¿Me explico? Ese es el cristianismo. Hay un tipo de pseudo cristianismo donde tú estás en el centro. Y sí vienes a la iglesia, y sí lees la Biblia, y sí oras, y sí cantas, pero tú estás en el centro. Y en el momento en el que alguien irrumpe en tu caminar glorioso a ser una persona feliz, esa persona se vuelve un enemigo, se vuelve un obstáculo, se vuelve una anomalía en tu plan perfecto de ser feliz. Revisa si el cristianismo que estás viviendo es un cristianismo donde tú estás en el centro y todo se trata de Dios, ayúdame, Dios hazme feliz, Dios líbrame, Dios sálvame, o sabes que estás muerto, el Señor ha perdonado tus pecados, vives por gracia cada día y haces todo lo que está en tus manos por ayudar a que la gente también conozca a Dios, aún aquellos que te ofenden, aún aquellos que te caen gordos, aún aquellos que te complican a ti la vida. Y mira, cuando alguien te mete un tropiezo en la fe, porque a veces pasa y a veces entre hermanos accidentalmente nos hacemos tropezar. Cuando tú entiendes el riesgo que está corriendo esa persona porque te hizo tropezar, en el caso de que efectivamente te haya hecho tropezar, tú perdonas rápido porque no quieres que le sea atada una piedra de molino en su cuello. Y en una de esas vas y tratas de solucionar las cosas porque ¿qué crees? Que tal vez tú le hiciste tropezar primero y se está desquitando, y obviamente nada de eso está bien, pero en una de esas los dos andan peleándose con su piedrita de molino atada en el cuello. El bienestar de los demás es importante y es algo en lo que tú influyes. Tú puedes influir en que tu hermano esté bien o no. Y el cristianismo consiste en eso. Jesús nos vio muertos en nuestros pecados, bajó del trono, dio su propia vida para que tú y yo fuéramos perdonados. Jesús fue elegido, fue ungido para sanar a los enfermos. Jesús no estaba enfermo. Para dar vista a los ciegos, Él no estaba ciego. Para dar libertad a los cautivos, Él no estaba cautivo. Es decir, siempre su propósito y su misión fueron otros. Asegúrate de que estés viviendo tu cristianismo con el serio propósito de que las personas conozcan a Jesús, de que los que ya conocen a Jesús aquí en la iglesia crezcan en Jesús, desarrollen sus dones, desarrollen su fe, crezcan, pasen sus luchas. Haz todo lo que esté en tus manos por asegurarte de que les estás facilitando las cosas.
No decidas lo que haces, dices o piensas pensando en ti. Mira, yo me puedo echar una chelita porque yo sé que no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado tomarse una chelita? Muéstrame en la Biblia. Si me lo muestras ahorita, no dice, hermano. Dice que embriagarse es pecado. O sea, ponerse hasta las chanclas es pecado. Efectivamente, tomar una cerveza no es pecado. Pero ¿qué crees? Puedes hacer tropezar a alguien que esté lidiando con el alcoholismo. Y mira, te lo digo, esas risas que escuchaste fue porque yo fui ese cristiano torpe, egoísta, que mi enfoque era demostrar que técnicamente no es pecado tomarse una chela, y pedí una cubeta. ¿A poco no pedí una cubeta? Estoy hablando de hace años. Y yo insistí, les dije, hey, no es pecado tomar, no sean fariseos, no sean legalistas, no sean religiosos. Y hasta le canté, fondo, 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 fondo. Me estoy abriendo, iglesia, porque quiero que entiendas que no te estoy hablando de algo que yo no haya hecho también, y el Señor me trató. Y después me enteré que uno de esos a los que les canté fondo, 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 venía de 7 años de abstinencia tratando de salvar su vida del alcoholismo. Y la única razón por la que tomó fue porque su líder del grupo de discipulado le insistió en que tomara. Yo estaba viviendo un cristianismo egoísta, donde mi propósito era demostrarte que yo tengo la razón doctrinal, donde mi propósito era demostrarte que eres un religioso fariseo exagerado, la vida es más libre, la salvación es por gracia, no te azotes. Y no vi lo que estaba ocasionando. Cuando yo supe lo que había ocasionado, no podía con la culpa, no podía con la vergüenza. Tuve que pedir perdón a mi hermano porque yo lo hice tropezar, y tuve que suplicar perdón a Dios y pedirle que me ayudara a cambiar mi mentalidad necia de cristiano egoísta, cristiano egocéntrico, que evaluaba las cosas que yo hacía o no hacía dependiendo de lo que yo quería o prefería o lo que me parecía bueno. No pensaba en el impacto que tenía en otros. Con música ni te hablo. Muchas de las decisiones que yo tomé en mi vida fueron por yo te quiero demostrar cosas. Aún con la habilidad bíblica que Dios me dio, yo la usaba para demostrarte que estabas mal. Egoísmo al 100%. Yo quiero pedirte que tú revises cómo estás viviendo tu cristianismo, porque si tú dices, mira, yo no voy a dejar de hacer esto porque yo no vivo del qué dirán. No vivimos del qué dirán, pero vivimos de qué produce lo que hago o dejo de hacer en las vidas de otros. Que ayuda a las personas, a los creyentes, porque no solamente se trata de darle buen testimonio a los no creyentes. Casi cualquiera de nosotros le podía dar un buen testimonio a los que están bien lejos de Dios. Casi la mayoría de nosotros. Pero la palabra no nos llama solamente a ser buen ejemplo para los no creyentes, porque eso está relativamente fácil. La palabra nos llama a ser buen ejemplo en la casa de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a todos los creyentes, y eso incluye a los pastores, a los profetas, a los maestros que están ahí en la iglesia, a los evangelistas. Sé buen ejemplo en tus palabras, en tu fe, en tu santidad, en tu conducta. Tú tienes que esforzarte por ser un buen ejemplo para mí, y que a mí me avergüence si tú estás haciendo algo bien y yo estoy neciando que no es así. Y digo, no inventes, esta persona lo está haciendo bien, está pagando el precio, Dios le está dando frutos, y yo aquí de necio fanfarroneando porque yo soy el pastor, puedo hacerlo, yo soy un hombre maduro en la fe, entonces puedo coquetear con esto y no me hace tropezar. Como que no eres muy maduro si tu vida la vives
evaluando lo que te conviene a ti, lo que tú puedes manejar, lo que tú sabes que está bien o está mal. Un maduro es alguien que vive cuidando el corazón de otros, de los más pequeños en especial. Quiero platicarte que ayer salí a caminar, diagonal, orar. A veces cuando oro solo en la casa o me quedo dormido, o me distraigo. Entonces, si Jesús se iba a caminar al monte, pues yo me salí a caminar por Constituyentes para orar. Estaba orando por la iglesia y yo le decía: Señor, ayúdanos como iglesia, guíanos hacia lo que tú quieres. Que no persigamos nuestras hipótesis, nuestras ideas, cómo nos imaginamos que estaría bien. No, tú guíanos, tú eres Dios. Enséñame a mí, enséñale a mis hermanos, enséñanos al equipo de pastores que tú nos has confiado cuidar a tu iglesia, guíanos. Y llegué y me senté en una banquita, ahí en el Gómez Morín. Y se me acercó un niño, un bebé, y estoy empezando a poner atención cada que se me acerca un bebé. Yo les platicaba a mi grupo que hace algunas semanas yo salí muy enojado, haciendo un berrinche, y me encontré a un niño en la esquina y me saludó de la nada y rompió mi corazón de que yo estaba así todo. Y ese niño, con un simple saludo, rompió mi corazón, y yo supe que el Espíritu Santo estaba diciendo: hey, relájate, yo estoy aquí, ¿sale? En la ternura de un niño, en la paz que tiene un pequeñito que no ha sido conflictuado con toda la locura de la sociedad, ahí puedes ver a Dios. Les platiqué eso el jueves en el grupo, y ayer orando se me acerca otro niño y nada más llega y me hace así, y yo vi al morrillo así: ¿tú qué, chamaco? ¿No? Agarré la cartera. Entonces le sonreí y le dije: chócalas, y ya las chocó el niño. Y luego no se iba, entonces le dije: puñito, y ya me hizo puñito. Y ya pues ahí payaseé un rato con el niño. Yo estaba orando, pero hice un paréntesis, porque no le pude decir: a ver, chamaco, quítate, estás irrumpiendo en mi comunión con Dios, ¿no? Y el niño se quedó allí, cotorreé con él, luego se fue caminando. Y en eso vino una palabra de Dios para la iglesia. Y quiero compartírtela con amor, y te pido que la pruebes. Si es del Señor, el Señor la va a confirmar en tu corazón y la va a usar para sus caminos, y si no, tómalo como un recordatorio de lo que dice la palabra. Lo que el Señor me hacía ver es que cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que tomar decisiones. Quiero que lo pienses por un momento. Imagínate que Dios ahorita te dijera: ¿sabes qué? Ya no vas a vivir en Querétaro y salimos mañana, o salimos en un par de días. Imagínate que te dijera eso. ¿Qué harías saliendo de la iglesia? De alguna forma, pienso yo que empezarías a solucionar tus cosas, preparar lo que te vas a llevar. No sé, no te puedes llevar tu casa, la tengo que vender de volada, a los niños de la escuela, no sé, tienes que hacer un montón de cosas para prepararte, para salirte. Y aparte, ¿qué cosas me llevo y qué cosas no me llevo? Vende ese ropero, no lo vamos a poder llevar, hay que rematarlo y necesitamos efectivo para el camino, ¿no? Empezarías a publicar en Marketplace el refri, o sea, cosas que no te puedes llevar para capitalizarte y moverte, ¿no? Algo así pasó con el pueblo de Israel, porque no se podían llevar todo, no se podían llevar sus tierras, no se podían llevar casas, no se podían llevar muebles grandes. Entonces tuvieron que tomar decisiones firmes y solucionar cosas rápido. O sea, tuvieron que poner su fe en acción. ¿A dónde vamos? Ve tú a saber a dónde nos va a llevar Dios, pero Él dijo que nos va a llevar. Entonces hubo pasos de fe, ¿sale? No fue nada más cerrar sus ojitos y decir: sí, Señor, recibo en el nombre de Jesús. No, fue Dios está diciendo que nos va a llevar a no sé dónde, hay que preparar lo que vamos a llevar. Entonces allí hubo fe, ¿sí lo puedes ver? ¿Ok? Entonces en ese momento el pueblo de Israel reaccionó correctamente, reaccionó con fe, fueron determinados y actuaron. Palomita para el pueblo de Israel. Luego el Señor me mostraba
me hacía recordar cuando pasaron en medio del agua, en medio del mar abierto. Piénsalo un poco. Piensa en que tú ya estás cargando todas tus cosas, con tus niños ahí corriendo, con tus chivos ahí, todo lo que tú tenías, lo llevas allí. Y de repente el líder, no sé si alguien llevaba en su bocina sonando la de follow the leader, leader. Pero el líder, el ungido, el elegido por Dios, te dice, ¿qué crees? Que el Señor abrió el mar y tú ves cómo se abre el mar. Y él dice, síganme, vamos. ¿Cuántas veces habían pasado por el mar los israelitas? ¿Cuántas veces alguien había pasado por el mar? Así, pues hasta donde tenemos registrado fue la primera vez. ¿Qué tan inmediato serías tú en decir, sí, vamos? Yo sería de los de, a ver, pásense unos y ahorita vemos, ¿no? Porque mira, yo sé que mi esposa, si esto se cierra a la mitad, me va a reclamar a mí, no le va a reclamar a Moisés, me va a reclamar a mí. Mis hijos no le van a reclamar a Moisés, van a decir, tú papá, ¿por qué? Tú me dijiste que yo pasara, me iban a reclamar a mí. Entonces, no sé qué tan inmediato serías tú para caminar en medio del mar, cuando tú no sabías cómo terminaba el milagro, tú no sabías que pasó hasta el último israelita y luego se cerró encima de los egipcios, tú no sabías eso. Fue otro acto de fe. No dijeron, Señor, gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. No dijeron nada más eso, sí lo dijeron y lo cantaron, pero tuvieron que caminar y cargar sus cositas, llevar a sus hijos, su ganado y todo en medio del mar. Y confiando en que Dios no los iba a castigar por sus muchos reclamos donde le dijeron, ¿dónde estás? ¿Y por qué no nos ayudas? Porque le reclamaban a Dios. Está el registro de que le reclamaban a Dios y el Señor escuchó finalmente su clamor. Entonces yo veía que el pueblo de Israel nuevamente actuó en fe, tuvo coraje, determinación, creyeron en el Señor y decidieron bien, palomita otra vez para el pueblo de Israel. Pero cuando pasaron algunos días y estaban en el desierto, hubo nuevas pruebas. La prueba no fue otra vez, vuelvan a empacar sus cosas. La prueba no fue otra vez, vuelvan a caminar sobre el mar. La prueba fue, confíen en que Dios les va a alimentar. Confíen en que Dios los va a cuidar en el desierto. Pero en esa prueba, el pueblo de Israel ya no tuvo palomita. Y empezaron las murmuraciones. Y empezaron los disparates, porque empezaron a decir, estábamos mejor en Egipto. Allá al menos teníamos que comer, no nos trajeron, no nos llevaban a morir en el desierto. Y quiero que entiendas esto, iglesia. No podemos vivir de glorias pasadas. No podemos, ante las pruebas que tenemos ahorita, decirle a Dios, mira Señor, esta no la voy a pasar, pero acuérdate de las 2 que respondí bien en el examen pasado. Te quiero decir esto como iglesia local, la promesa del Padre. Como pastor me toca ver patrones en la iglesia, o sea, cosas que se están repitiendo. Y yo veo que Dios nos está probando con algo en específico. Y algunos no están pasando la prueba. Y esta prueba es la prueba del amor. Es la prueba del perdón. Es la prueba de esforzarnos porque mi hermano que está al lado conozca a Dios y crezca a Dios. Y algunos se están enfocando en cómo me afecta a mí, qué me conviene a mí, qué prefiero yo, qué me gusta a mí.
Y tú puedes ver que el pueblo de Israel obedeció pronto para irse. Puedes ver que el pueblo de Israel obedeció pronto para cruzar en el mar, pero no obedeció pronto para confiar en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Yo te pido que tú hagas una memoria de las cosas en como iglesia local. No estoy hablando de los cristianos en el mundo, estoy hablando de los cristianos que según nuestra fe, el Padre nos puso unidos como una iglesia, como un cuerpo. Hasta donde yo sé, no hubo como casting, no hubo como elección, tú sí, tú no, fue de Dios hizo cosas. Y de repente aparecimos todos en una reunión allá en Canaco, y me incluyo, yo aparecí ahí como Mr. Bean cayó del cielo, así que yo no sabía qué estaba haciendo ahí. Y hay muchos testimonios entre nosotros de que el Espíritu Santo guió, confirmó, llamó. A mí hasta me asusta, te soy honesto, me asusta que siguen pasando los años y sigo escuchando de cosas poderosas que Dios hizo ese domingo. Entonces yo asumo y creo que el Padre nos juntó, nos llamó con un propósito. Y si el Padre te llama con un propósito y tú tomas la decisión y eres obediente de decir, sale, va, preparo mis chivas y me aviento el viaje a no sé dónde, pero confío en que Dios nos está llamando, ¿sabes qué? Palomita para ti. Y si ya cuando saliste empieza a haber pruebas y desafíos y se presenta el mar y tú dices, el Señor nos sacó, el Señor va a mantener abierto el mar y vamos a cruzar y no vamos a sufrir daño, ¿sabes qué? Palomita para ti, decidiste bien. Pero si ya cuando llegaste al desierto y la comida empezó a escasear, se te acabaron los víveres que preparaste de Egipto, cuando el calor empezó a calar, cuando el agua ya estaba muy caliente para quitarte la sed, empezaste a flaquear, sé cuidadoso. Sé cuidadoso porque es el mismo Dios que te sacó de Egipto y te hizo cruzar por el mar, es el mismo Dios que va a cuidar de tu vida y va a cuidar de tu alma. Y la prueba que estamos pasando ahorita, iglesia, y lo digo abiertamente porque no es algo que debamos esconder y no es algo que no sepamos, la palabra dice que conocemos bien las artimañas del diablo. Y es esta prueba de amor entre nosotros y esta prueba de perdón entre nosotros. Y yo quise enfatizarte hoy lo que es el cristianismo, porque el cristianismo consiste en que tú pongas toda tu atención y todo tu esfuerzo en que los demás alcancen el propósito al que Dios los llamó. Y a veces te va a tocar derramar tu vida en la mesa del sacrificio, a veces te va a tocar derramar tu vida en la mesa del servicio. Y como dijo Pablo, me alegro en eso, para eso me llamó. Si el ungido fue ungido para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, o sea, su elección y su unción fue para el bien de otros, y nosotros somos cristianos. Y el cristianismo es lo opuesto al egoísmo. Yo te pido que camines en esa dirección, tu fe, tu relación con Dios y tu relación en la iglesia. Te pido que te pongas de pie. Quiero que oremos todos juntos. Quiero que empecemos nuevamente con quitar nuestras coronas de la cabeza y ponerlas delante del Rey, del verdadero Rey. Señor, aquí estamos como iglesia, como un solo cuerpo, como una congregación, Señor, que tú formaste. No me queda duda que tú formaste esta congregación. Vimos tu poder, vimos tu mano, vimos tu gloria, escuchamos tu voz. Tú guiaste a través de sueños, tú guiaste a través de visiones, tú confirmaste a través de tus siervos. No fueron ocurrencias individuales, fue tu poder y tu Espíritu Santo guiando a tus hijos. Señor,
Así que te reconocemos a ti en esta hora como el rey de esta iglesia, la autoridad suprema, total en esta iglesia. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos has plantado aquí. Tú en tus designios, tú en tu sabiduría completa, tú nos has plantado acá. Algunos sabemos para qué, otros aún no, pero sabemos que tú nos trajiste. Señor, y te damos gracias porque tú nos diste el querer como el hacer, como dice tu palabra. Y tomamos decisiones, tomamos riesgos, nos atrevimos, Señor, a seguir tu voz, y aquí estamos, Dios. Pero en este momento, en los últimos meses, tu iglesia ha sido probada, Señor, en el amor. Tu iglesia ha sido probada en el perdón. Tu iglesia ha sido probada en la ofensa. Señor, y sabemos que es algo que vamos a enfrentar en el camino, porque somos muchas personas con diferentes opiniones, con diferentes maneras, con diferentes llamados y temperamentos, pero todos tenemos algo en común. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos sido salvados por aquel que nos amó y que nos dio un mandamiento: ámense como yo los he amado. Señor, y en esta tarde, Señor, quitamos todo ego, todo orgullo, toda corona que se presente en diversas formas. Quitamos cualquier voluntad personal. Somos hombres muertos, mujeres muertas para el mundo, vivos para ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús nos despojamos de cualquier forma de ego en nuestra vida. Señor, sea ego en forma autoritaria, que exigimos que las cosas se hagan como nosotros queremos, como nosotros preferimos, como nosotros las hacemos. Si es esa forma de ego, la quitamos en el nombre de Jesús, la confesamos. Señor, no queremos nada con ninguna forma de ego. Si es un ego en forma de victimismo, donde nadie me entiende, donde pienso que todos me hacen daño, donde pienso que nadie se preocupa por mí, es otra forma de ego, Señor, y tú has tratado conmigo sobre eso. Por años viví en este victimismo de que nadie entendía la verdad, de que nadie hacía lo correcto. Señor, hasta caí en la torpeza de juzgarte a ti y pensar que tú también me estabas fallando, y pensar que en ti también había injusticia y falta de amor. Así que en el nombre de Jesús, si hay personas que estén lidiando con esa forma de ego, renunciamos a eso, quitamos esas voces del diablo, las callamos en el nombre de Jesús. Las personas que están a mi alrededor no son mis enemigos ni son mis esclavos, son mis hermanos. Y tú me has llamado a amarlos. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda forma de maldad, a toda forma de pecado que tenga que ver con la falta de amor en la iglesia, que tenga que ver con la insistencia en la ofensa, que tenga que ver con el buscar el bien personal y no pensar en el bienestar de los hermanos, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestros hábitos. En el nombre de Jesús nos arrepentimos. Señor, te damos gracias porque eres un papá amoroso que nos habla con amor, con paciencia, pero también con verdad, porque tú sabes, Señor, las consecuencias de hacer tropezar a otros. Y callamos en el nombre de Jesús toda voz de acusación que el diablo quiera traer a los hermanos en este momento, porque no hay pecado que Jesús no pueda perdonar y no hay mancha que el Señor no pueda limpiar cuando los hijos de Dios reconocen su pecado, lo confiesan y reciben el perdón del Señor. Así que Dios, todo lo que el Espíritu Santo está mostrando en este momento, no lo tomamos como condenación del enemigo.
ignoramos la voz de la condenación, pero lo tomamos como una oportunidad amorosa del Espíritu Santo, del Dios de todos los espíritus, para arrepentirnos y ser limpios en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Señor, proclamo a esta iglesia como una iglesia que te ama a ti primero, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y proclamo el amor de Cristo entre nosotros, la ley de Cristo entre nosotros. Señor, somos una iglesia que da testimonio y se esfuerza por dar testimonio de que tú estás entre nosotros por el amor que hay entre nosotros y el amor que cultivamos en nosotros. Señor, bendecimos a esta iglesia. Iglesia, pon la mano sobre la persona que está a tu lado, bendice su vida. Recuérdale que es tu hermano, que es tu hermana, que tú estás para él, que estás para ella. Y empieza a bendecir su vida, empieza a decirle: Señor, gracias por la vida de mi hermano, gracias por la vida de mi hermana. Señor, gracias porque tú la has plantado aquí en esta misma congregación que a mí. Gracias porque nos das la oportunidad de conocer tu amor a través de nosotros. En el nombre de Jesús, yo hago un compromiso esta mañana de esforzarme y vivir mi vida para bendición de mi hermano, para bendición de mi hermana. No solamente de quien tengo aquí al lado, pero esta persona en representación del resto de la iglesia, la bendigo en el nombre de Jesús. Y en este momento tomo la decisión de caminar detrás de tus pisadas, Señor Jesús, para honrarte y para conocerte a ti. Mi anhelo es conocerte y la vida eterna es conocerte. Pero también, Señor, me voy a esforzar porque quiero dar un buen testimonio para mi hermano, para mi hermana, porque quiero que mi vida sea de utilidad, de bendición, de buen ejemplo para la persona que está a mi lado y para el resto de la iglesia. Señor, trae a mi memoria las cosas en las que tengo que ser más esforzado, más diligente, para dar un buen ejemplo, para ser de edificación a la persona que está aquí a mi lado y a la iglesia en general. Señor, yo he confesado delante de la iglesia los errores que yo cometí en mi egoísmo. Señor, y los he confesado para que la iglesia sepa que todos estamos delante de ti creciendo y que todos tenemos que cambiar cosas y todos tenemos que rendir cosas. No hay nadie, Señor, que ya sea perfecto o infalible. Así que pedimos, Señor, tu gracia, tu sabiduría, Dios, para que tú alumbres nuestra vida y muéstranos qué cosas de nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de decidir, de nuestra forma de buscarte, qué cosas no están siendo de edificación para mi hermano o para mi hermana. Qué cosas en mis hobbies, qué cosas en mi música, qué cosas en mi arte, qué cosas en la forma en la que trato a mi familia, qué cosas en las que me expreso en la iglesia, qué cosas en las que convivo en mi grupo, qué cosas de cómo trabajo, qué cosas debo rendir a ti, en qué cosas he estado gobernando yo y pensando solamente en mi bienestar. Señor, no quiero ser un egoísta, no quiero sentarme en tu trono, quiero ser un cristiano, quiero vivir el cristianismo y perseguir las cosas para las cuales tú fuiste ungido, Señor. Padre, tu palabra dice en Juan 15 que tú quieres que demos mucho fruto para que honremos al Padre. Así que, Señor, en este momento oramos sobre la relación entre nosotros en la iglesia y nos disponemos a dar fruto para ti, fruto en nuestras relaciones, fruto en cómo perdonamos a otros, fruto en cómo cuidamos no ofender a otros, fruto, Señor, en arrepentirnos cuando lastimemos a otros, fruto, Señor, de esforzarnos por el bienestar de otros y aún sacrificar nuestras vidas, ser más diligentes para ser de inspiración y bendición a otros. Señor, oramos esto no con palabras huecas, sino siendo un compromiso de amor delante de ti, agradeciéndote por tu amor. Señor, sabiendo que no es por obras para que nadie se jacte y nadie sea egoísta,
sino Dios, hacemos las obras para las cuales tú nos creaste, por agradecimiento y para darte honra, Señor, no para ganar tu amor, porque tú ya nos amas y nos has llamado a amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, así sea. Dale un buen abrazo a tu hermano, reitérale tu amor, reitérale tu compromiso y vivamos el cristianismo.